día vamos a hablar sobre las características que debes tener en cuenta o los elementos que tú debes tener en cuenta si quieres comprar o quieres hacerte de un terreno en el cual vas a construir una casa de campo o tienes la idea de hacer un proyecto. Ya, ese es el objetivo, digamos, o el nicho en el cual nos vamos a enfocar el día de hoy. Eh, y vamos a hablar un poquito de esto, ¿por qué? Porque hoy en día la gente lo que está buscando, y seguramente tú eres uno de ellos, está buscando alejarse de la ciudad, alejarse del estrés. Ya no quiere estar rodeado de cemento, de todo el bullicio, de toda la carga que hay en la ciudad, con el quehacer, con las cosas diarias que tenemos en el trabajo y las presiones y demás. Por eso es que normalmente las personas, y seguramente, como digo, también es tu caso, escapan de la ciudad y se van, algunos normalmente, y era muy común eso, irse a las playas, ¿no? Aún en época de invierno te ibas a las playas. No ibas al mar a nadar, pero sí, o a bañarte, perdón, pero sí ibas a estar en el espacio, a hacer una parrilla, a compartir con amigos. O sea, sí tenías eh, esa idea, ¿no? Y te ibas a la playa. Pero ¿qué ha pasado en los últimos años? En los últimos años ha pasado que las personas ya no se conforman con ir a la playa. Ya no dicen, bueno, la playa es esto, porque la playa tiene limitaciones. Y algunos tienen sus casas de playa ahí, pero el tema del eh, lo agresivo que puede ser el mar, el viento, con ese aire salado, con las propiedades ha hecho mucho daño y ha hecho que en las playas pues, no tengas mucho tiempo de disfrute y sí tengas un gran daño a las viviendas. Entonces, gran parte de las personas se ha ido cambiando y en lugar de ir hacia la costa, se ha empezado a ir a las áreas de campo. ¿Cuál es el detalle con los campos de la sierra? Los campos de la sierra son muy hermosos, son grandes, son vastos, son extensos, pero el detalle es que en invierno pues hace frío y en frío, claro, no a muchos de repente nos gusta el frío, ¿no? Y cuando no nos gusta mucho el frío pues no nos da muchas ganas de ir ahí. O estamos un poco tiempo, ¿no? 1, 2 días, 3 días y ya queremos subir porque no es mucho del agrado el estar en un ambiente frío, ¿no? Entonces, por eso es que se ha presentado como una gran oportunidad el no estar en la sierra, ni tampoco estar en las playas de la costa, sino irnos más allá. Y ya ha surgido con mucha fuerza el tema de ir a la selva. En la selva y en la ceja de selva, tú tienes una gran diferencia, un gran elemento diferenciador, y es que ahí tienes temperaturas cálidas todo el año. En algunas etapas, en algunas épocas del año es mucho más cálido que en otras, y en algunas épocas es más lluvioso que otras. Pero siempre tienes el tema que es cálido, sobre todo para las personas que no radican ahí, como nosotros, por ejemplo. Nosotros no radicamos ahí, pero nos vamos a la selva, nos vamos a una ciudad ceja de selva, y tenemos temperaturas pues, que están de los 26 grados hacia arriba, ¿no? Entonces tenemos un ambiente cálido, agradable, ¿no? Donde puedes despojarte de toda la ropa abrigadora con la que estás en la ciudad donde estás y gozar de un maravilloso sol, ¿no? Y cuando estás inclusive en la selva superas los 30 grados, 32, 34 grados, ¿no? Entonces tienes temperaturas cálidas bastante agradables y te motiva a que puedas estar en la vegetación o ir a lugares turísticos o ir a lugares donde tengas espacios de recreación y si estás con la familia con mayor razón, ¿no? Los hijos son los que más disfrutan estos temas porque ellos disfrutan de la piscina, de las quebradas y de los paseos en las zonas de campo, ¿no? Entonces se presenta un espacio muy bueno, muy positivo. Pero no siempre pues quieres ir a un hotel, ¿no? Porque a veces le agarras el gusto como cuando haces tu casa de campo. Entonces dices, bueno, yo también quiero tener mi casa pues en la selva, ¿no? Y normalmente lo que se presta para eso son las casas de campo, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de casas de campo, tenemos que tener algunas consideraciones. Ojo que estoy haciendo eh, esta introducción amplia, porque la casa de campo no está exclusivamente para la selva, también
es para la sierra o para espacios de valles donde tengas grandes áreas, ¿no? Y tengas estos espacios para poder recrearte. Pero vamos a enfocarnos, digamos, pensando más en lo que es tendencia, y lo que es tendencia es irnos a la selva. Entonces, punto uno, vamos a describir 5 puntos rápidamente. Punto uno, si hablamos de casas de campo, el punto uno sería el tema del terreno. O sea, es importante determinar el terreno en el cual nosotros vamos a construir nuestra casa de campo. No podemos hacerlo en terrenos muy, digamos, débiles, pantanosos o cercanos a zonas de riesgo, porque corremos justamente eso, el riesgo de que nuestra propiedad, nuestra construcción o lo que vayamos a edificar aquí pueda verse afectado, puede verse dañado. Entonces tenemos que tener en cuenta siempre que el terreno sea rígido, que sea sólido, tampoco no muy rocoso, porque si es muy rocoso también vamos a tener problemas al momento de levantar las estructuras. Entonces tiene que ser un terreno básicamente plano, en principio lo más plano, lo más parejo posible, y que sea duro, que sea consistente, para que podamos edificar aquí o levantar aquí una estructura y por el peso de esta estructura no sufra hundimientos en ciertas zonas y se genere estos desequilibrios en la estructura que pongamos encima. Entonces tienes que considerar siempre que tienes que ponerle estructuras adecuadas, ¿no? O sea, y para poner estructuras adecuadas partes primero porque el terreno sea lo mejor posible. Tiene que ser un terreno, como decía, en principio plano, que sea rígido, que sea duro y que tenga y que nos permita poner nosotros edificar sobre esto, ¿no? Ese elemento clave con el terreno. Algunos inclusive pueden utilizar lomadas o pueden utilizar pendientes, pero que tenga ese considerando, ¿no? De que puedas construir sobre él, porque si no, ya tienes un problema a futuro. Entonces, siempre que veas un proyecto de compra de algún terreno para edificar una casa de campo, mira siempre esa condición clara. ¿Cómo está el terreno? ¿Qué, tan, qué tanto se presta para la construcción de una casa, para soportar peso y no generar esos hundimientos, ¿no? Elemento 2, clave, la vegetación. Claro, algunos dicen, no, pues que la huerta no es tan relevante. No, si estamos hablando de una casa de campos, por el propio nombre, es una característica, es una condición. Acuérdate que lo que tú estás buscando es salir de la ciudad, salir del estrés de la ciudad y tener un espacio distinto, un espacio que te desconecte. Entonces, tener un área donde la vegetación pueda fluir con naturalidad, pues es importante. Y ahí, por ejemplo, la selva sí tiene un valor agregado muy alto. ¿Por qué? Porque normalmente tú puedes tener un terreno árido en este momento porque te lo han limpiado. Llueve un par de días, llueve, ya generó humedad en el terreno y inmediatamente empiezas a encontrar que empieza a salir vegetación. Ya rápidamente vas a encontrar pasto, si tú siembras un árbol frutal, lo vas a encontrar que ya está creciendo sin hacerle mayor trabajo, ya lo encuentras creciendo, como decía hace un tiempo. Tú pones una semilla de un árbol frutal, regresas al año siguiente y encuentras un árbol, ¿no? Y encuentras un árbol y con fruta. ¿Por qué? Porque esa tierra es tan rica que se presta para eso, para que rápidamente tengas, esta vegetación tan a la mano, ¿no? Tan al alcance, tan rápido, sin tanto esfuerzo. Entonces, por ese lado, el elemento de la vegetación sí es un elemento importante. Y el hecho de que tú quieras hacer tu huerto, por ejemplo, yo estaba pensando en unos proyectos que nosotros tenemos en la selva, no hacerlo en el suelo, ¿no? Sino practicar la hidroponía, ¿no? La hidroponía, hacer una hidroponía vertical. Nosotros podemos poner ahí el huerto, pero de manera vertical. eh, y no quitar, digamos, espacio a la tierra y que la tierra se enfoque en el tema del pasto, en tema de crear los árboles frutales, los árboles de sombra, que crecen con mucha naturalidad. Y es algo maravilloso, ¿no? Tener, digamos, tu árbol de naranjas, de mandarinas, de limones ahí dentro de tu espacio, dentro de tu casa, eh, inclusive de otros como palta, pacá y otros que pueden crecer ahí con naturalidad y tener tu área, digamos, tus vegetales en tu zona de hidroponía, ¿no? Y tu espacio de piscina, y tu zona de hamacas, tu zona de parrillas, y tu área para el parque de los vehículos, y tu casa propiamente dicha, ¿no? Todo eso poderlo construir sin mucho esfuerzo, porque por las condiciones del clima va a crecer con total naturalidad. Entonces el tema de la vegetación sí es importante.
Tercero, la orientación. La orientación de la casa. Normalmente eh, cuando tenemos, digamos, casas, por decir, una casa de campo en una zona que tiene condiciones de verano-invierno marcadas, resulta muy importante el tema de cuánto te da el sol, desde que sale hasta que se oculta, porque eso va a permitir tener el espacio cálido, va a tener una buena ingreso de iluminación, entonces tienes que considerar esos elementos al momento de este, comprar en qué espacio de terreno quieres, ¿no? Algunos dicen inclusive tener una buena frontera lo más ancha posible. Claro, también es válido, porque tampoco vas a tener una frontera pues muy angosta, ¿no? Una frontera, digamos, imagínate, de 6 metros, 7 metros, para una casa de campo es muy corto, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, proyectos donde lo más corto que tenemos de nuestra frontera es 12 metros. Entonces son fronteras de un buen tamaño, ¿no? La idea es justamente eso, darle un espacio de frontera adecuado para que tengas un espacio de ingreso de los vehículos, tu espacio de ingreso peatonal y tengas otro espacio más al costado donde pueda ir de repente tu zona de recreación, que esté, no, que esté el ingreso nada más, ¿no? Entonces el tercero, el tema de la orientación también es muy importante para el tema de las ventanas, para ingreso y salida de la luz y todo eso, para que ambiente todo el espacio y no necesites iluminación artificial y lo hagas solo con iluminación natural durante la gran parte del día. Tercero, la accesibilidad y las infraestructuras. Aquí, digamos, cuando nosotros hacemos las construcciones de las casas, nosotros solemos mm, tomar en cuenta, o solemos a veces, hasta que lo vivimos, solemos no tomar en cuenta el tema de los servicios. Es elemento clave tener los servicios. Porque, por ejemplo, en la selva normalmente lo que está fuera de la zona urbana, digamos, de la urbe como tal, suele no tener servicios. Los servicios básicos normalmente no están. Como por ejemplo estaba viendo un poco hace unas horas eh, un proyecto también en la selva donde aplicaban lo que normalmente he visto en otros lados. No tiene agua, no tiene desagüe, no tiene luz. ¿Qué es lo que aplican? Hacen un, un perforado, unos 30, 40 metros hacia abajo, y sacan agua del subsuelo. Y con el agua del subsuelo es que tiene las casas, ¿no? Normalmente porque no tienen los servicios básicos a la mano. Y el desagüe, pues, no se tiene, ¿no? Son pozos nada más, pozos sépticos que le dicen. Y la luz, si no la tienen tampoco a la mano, suelen hacer uso de paneles solares o de motores, ¿no? De generadores. Pero date cuenta que estos elementos pues generan una complicación adicional porque el hecho de no contar con los servicios te genera un malestar, un elemento que tienes que considerar como un extra, ¿no? Entonces, si tú vas a tener una casa de campo, lo que debes buscar es que las condiciones del terreno te aseguren mínimo agua y luz. El desagüe todavía es opcional en las casas de campo y lo digo y te explico por qué. Porque normalmente la ductería subterránea de un circuito de alcantarillado en zonas de campo normalmente no se da. ¿Por qué? Porque no está, pues, no es una zona muy poblada, ¿no? No es como la zona urbana, no está tan poblada. Entonces normalmente por ahí alcantarillado no hay. Pero hay no muchas, pero hay alternativas con las cuales puedes trabajar. Por ejemplo, el tema de biodigestores. Puedes tener un biodigestor de, no sé, 1 tonelada, o de 1000 litros, que le llaman 1100 litros. Lo tienes ahí instalado en el suelo de la propiedad. El agua que salga de aquí se va para el tema del regadío de las plantas y ya tienes un sistema de desagüe en tu casa. Con la otra, que también se puede manejar, es el tema, pues nosotros estábamos pensando hacer un proyecto así, donde hacemos un tema de biodigestor o de mini planta, más que biodigestor, mini planta para todo un bloque. Una mini planta para todo un bloque, para que todas las casas tengan la estructura de tener un sistema de alcantarillado, pero sin tener un sistema de alcantarillado general, público, sino un sistema de alcantarillado local, para un espacio determinado. Así todos gozan de los servicios y todos es de manera natural, ¿no? O sea, es un poco la idea con ese tema. Porque si tienes tu agua potable, tienes tu energía eléctrica,
por, como un servicio público, pues ya tienes gran parte avanzado del tema de tu casa, ¿no? Tu casa campo, ya tienes todos los servicios, pues vas a poder ponerte aire acondicionado, iluminación, para que en las noches pues tengas mucha más vida en tu zona, ¿no? Y con el agua pues es elemento clave, ¿no? Que no tengas ningún problema de que de repente sean aguas pesadas, ¿no? Entonces, te ayuda mucho ese tema. Si puedes elegir eso, pues es clave. Y si no puedes, porque la zona está muy alejada, pero tienes un paisaje espectacular y realmente quieres, toma en consideración eso. A qué profundidad está el agua que debes sacar del subsuelo, el tema de contar con un generador en algunos momentos y que te permita contar con paneles solares para que puedas durante el día aprovechar, cargar las baterías y te permita mantener una iluminación básica en las noches, ¿no? Es un elemento clave. Quinto, el tamaño y la norma urbanística que afecta a esta parcela donde vas a hacer tu casa de campo. Normalmente las casas de campo no suelen ser pequeñas. ¿Por qué? Porque eh, digamos que por condición de la casa de campo, estas se hacen en terrenos rurales, ¿no? En terrenos rústicos. Y en un terreno rústico hay ciertas consideraciones que te establece el Ministerio de Agricultura. Y una, por ejemplo, de ellas es que tú no puedes hacer parcelas pequeñas. Si tú haces una parcela pequeña, no te van a aceptar como una parcela, porque van a decir que eso tiene condición de vivienda y no de parcela. Entonces, normalmente las parcelas suelen ser áreas de un tamaño razonablemente grande. Nosotros, por ejemplo, en el proyecto que tenemos en el Manantial, en Puerto Maldonado, nuestras parcelas, el terreno más chico es de 500 metros. ¿Por qué? Porque tenemos que exceder el, los parámetros que establece el Ministerio de Agricultura para considerar como una parcela que tiene espacio de huerta, digamos, y que además podemos construir una casa, ¿no? En nuestro caso hemos considerado, por ejemplo, un área del 30%. El 30% del terreno es lo que puedes construir como casa y el resto está dedicado o destinado al tema de la vegetación, la agricultura. Entonces, el tema del tamaño siempre es importante. Tener, digamos, que te vendan un terreno, por decir, si me ocurre, de 200 metros, que te digan que es para casa-campo porque es rústico. Ojo con eso porque puedes tener problemas al momento de la independización o al momento de que te generen tu partida registral. Porque acuérdate que cuando estamos hablando de parcelas, las parcelas que tienen como elemento clave, tienen una unidad catastral, que es lo que el Ministerio de Agricultura va a hacer. Al hacer ese fraccionado, va a darle nuevas unidades catastrales y estas te las va a dar siempre y cuando cumplan las condiciones de área. Si es un área muy pequeña, te van a decir que no, que tú quieres urbanizar. Y al querer urbanizar, pues eso no procede. Y no te van a dar unidad catastral. Entonces ahí ya tienes un problema futuro. Tienes que considerar siempre el tema del tamaño. Y el tema que va de la mano es la norma urbanística, ¿no? O sea, si bien es cierto, en temas rústicos no existe el tema de norma urbanística, porque eso aplica más para el tema de vivienda, sí hay algunos considerandos que debes tener en cuenta ahí, como por ejemplo el que les comentaba, que pensemos en 100 metros cuadrados o 90 metros cuadrados de construcción, considerando un tema de 30% solo para construcción. Eh, el tema de cuánto es la frontera que debe tener, el tema de las áreas comunes, si es que va a haber. De repente, por ejemplo, en las parcelas, normalmente, si son parcelas y se mantienen así, todos los terrenos de casas de campo se van a conectar con una parcela en común, la parcela que haría la de calle, ¿no? Si es que es así o si es que tiene una frontera, digamos, si todas dan para la calle, bueno, no hay ese tema, pero si es que tienes una residencial, como por ejemplo es nuestro caso, vas a tener una parcela que hace de calle y esta parcela es, es un servicio común, porque todos los que están miembros aquí tienen que tener este, derechos sobre esta parcela común, para que todos puedan tener un libre tránsito, ¿no? Entonces, esos elementos tienen que formar parte de los considerandos que tú debes tener en cuenta cuando vas a comprar un terreno para construir tu casa de campo. Y normalmente las casas de campo pues, no son edificios altos. Normalmente una casa de campo es un piso y tiene que estar orientado a las condiciones donde está. Por ejemplo, si estamos en la selva, no vamos a hacer una edificación pura de cemento, ¿no? Pura de material noble. Tenemos que manejar
combinaciones entre material noble para la parte baja, para las estructuras, digamos, y material acorde a la zona, hecho de madera, troncos, ¿no? Un tema rústico ahí para la parte superior y un tema de los techos así en caídas, porque parece que en la selva hay veces donde llueve bastante. Entonces, si lo haces plano, vas a generar una zona donde se te puede inundar y puedas tener problemas con el techo, con la casa. Entonces, tienes que manejar ciertos elementos. Normalmente ella te va a ayudar mucho el tema de tu arquitecto, cómo hacer un diseño adecuado para esto, pero que tampoco no sea invasivo y no atente, no trates de llevar la ciudad al campo. ¿No? Trata de que el campo mantenga su naturaleza, mantenga su visión, su aire de paisaje que tenía y que tu casa no sea un elemento discordante, ¿no? Que al contrario, aporte y sume a ese paisaje lleno de vegetación. Eso es un poco considerando que debes tener en cuenta ahí cuando estás hablando de casas de campo, ¿no? Bueno, eso era básicamente lo que les quería comentar el día de hoy. Si quieres construir o estás pensando en comprarte un terreno para una casa de campo, ten en cuenta esos 5 elementos que son, creo yo, muy importantes para que no tengas problemas a futuro respecto de la casa de campo. Nosotros tenemos un proyecto ahora que se llama Residencial Turístico del Manantial. Este está diseñado para casas de campo y hemos tomado en cuenta estos elementos también al momento de realizar el proyecto. Estamos ahorita en etapa de lanzamiento, estamos en coordinaciones con el Ministerio de Agricultura para hacer los trabajos de independización y todo lo demás, porque son parte de lo que consideramos dentro del proyecto. La idea es tener estos elementos claros y ofrecer a las personas que van a entrar en estos proyectos, en esta idea de una segunda vivienda como casa de campo, que no tengan ningún problema con estos detalles. Nosotros ofrecemos los servicios básicos, tenemos el tema de áreas planas totalmente acordes para una adecuada construcción, alejados de las zonas de inundación, a una altura distinta. No hay cerros, digamos, no hay construcciones, no hay elementos que puedan dificultar el ingreso de la iluminación, del sol. Tenemos todos los elementos ahí considerados para que el proyecto sea el mejor. Bueno, eso es lo que les quería comentar a ustedes, espero que les sirva. Si tienen alguna duda, alguna consulta, igual háganla. Estamos ahí en Facebook, en Instagram. También estamos subiendo los videos que estamos haciendo estos día a día, los estamos subiendo también a YouTube, para que tengan también ahí la posibilidad de que puedan verlos o de compartirlo con algunas personas que crean que les interese esta información. Seguiremos subiendo información, seguiremos transmitiendo información respecto al tema de inversiones en bienes raíces. Vamos a seguir tocando temas diversos. La idea es que sigamos aprendiendo todos, ¿no? Eso sería todo. Cuídense, nos vemos. Que vayan muy bien. Nos vemos en Facebook. Cuídate. Chao.